Graciela Quattrucchi, otra persona que nos acompaña, otra terapeuta que además nos acompaña en la radio, seguido a las noches, también colaboradora de Revista 2. Y bueno, se viene con el tema de la bioneuroemoción, que es un tema que está interesando mucho a la gente porque tiene que ver con esa unión de lo que es la psicología, la neurociencia, lo que es la psicología, un nuevo enfoque que yo creo que es una síntesis de mucha disciplina y que está dando un buen resultado. Primero te digo buenas noches, después corregime todo lo que tenga que corregir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, efectivamente, la bioneuroemoción va directamente a buscar la emoción que ocasiona el conflicto, ¿no? El conflicto va a producir un síntoma que puede ser físico o puede ser conductual. Entonces sí, efectivamente va rápido. Es más, yo tengo muchos psicólogos e incluso psiquiatras que me mandan a sus pacientes y entonces yo después hablando con ellos me dicen, mira, si vos me los enfocás, a lo mejor en un par de consultas o 3 consultas como mucho, y ellos ya saben dónde continuar. Está localizado ahí justo la emoción y todo el conflicto del árbol genealógico, o sea, todos los programas del árbol genealógico que hacen que la persona enfoque hacia un lado donde no empieza a desaparecer el concepto de culpa o por qué lo hago y por qué a mí me pasa y por qué me pasa a mí no le pasa al otro. Entonces, principalmente las personas que tienen depresión o que sufren de ansiedad, en el momento en que se les centra y lo ponen con el árbol viendo derecha e izquierda y viendo que, me acuerdo del caso de una chica bipolar, ¿no? Que ella al final terminó enmarcando el árbol. Me lo trajo la última vez, me trajo el árbol enmarcado, lo puso y me lo trajo para enseñármelo. Cómo ella pudo ver, ella habrá seguido el tratamiento después psiquiátrico y además estaba medicada, ¿no? Cómo podía ver que en realidad no era nada que le estaba pasando a ella porque sí y a ella le tocaba, o sea, el karma o el destino o la mala suerte. Entonces ella enfocó perfectamente y vio su bipolaridad reflejada en el árbol. Por un lado mamá, por un lado papá. Y todo el árbol correspondiente a la mamá por un lado, al papá por el otro. Y la verdad que sé que mejoró, sé que después yo, claro, esto hace más de un año, o sea, ya pierdo la pista, ¿no? Pero evidentemente fue un avance muy positivo. Y el árbol te lleva a... Principalmente, como siempre le digo a la gente que viene a mi consulta, lo que vas a eliminar de tu vocabulario apenas te vayas de aquí es la palabra culpa. Porque es lo más tóxico que hay. Que es la que prácticamente convivimos todos con esa palabra. Es innata. Sí. A veces no es la culpa de algo concreto, ¿no? Porque dicen, no, pero eso yo lo tengo asumido, ya sé que no es mi culpa, ya sé que no sé qué. Sí, lo sabes, pero sigue estando en el inconsciente la culpa anclada en el momento en que ocurrió. La otra vez hablábamos de las alergias y que se queda anclado, y en definitiva siempre hay un anclaje, sea para una alergia o sea para cualquier conflicto, que vuelve otra vez a repetir el mismo patrón de lo que sucedió hace unos años atrás, o que repite el programa o la vida de determinados ancestros. O también el proyecto sentido, que es ese periodo de tiempo que va desde antes de la concepción, pasando por la gestación y los 3 primeros años de vida. Y entonces el inconsciente se queda ahí y va a repetir lo que ahí aprendió. O sea, va a ir ahí, siempre va a retroceder ahí. Y entonces, bueno, si hay, por ejemplo, un proceso muy marcado, que es el momento del parto, por ejemplo, ¿no? Las maneras que tenemos de nacer. Sí. Porque en el momento que nosotros nacemos se hace la primera autonomía. Entonces, cada vez que el inconsciente o la persona en su edad adulta va a comenzar algo nuevo o va a ponerse ante una situación diferente, el inconsciente lo va a llevar siempre a ese momento de su primera autonomía.
por eso es tan importante la manera que nacemos y por eso es tan importante que ahora se ponen de moda las cesáreas. Que está muy de moda. Está muy de moda. ¿Y a qué nos lleva eso? Nos lleva a que la manera de nacer, que es tan importante para el resto de la vida de la persona, se nos quede anclada, y nacer con cesárea, la persona siempre va a tener una sensación de que lo sacaron de su camino. Cada vez que inicia algo nuevo, porque la primera autonomía, ¿por qué es la primera autonomía? Porque salgo del all inclusive que tengo con la pulserita, metí tanto en la panza de mamá que todo me lo dan, a tener que resolverlo por mi cuenta, llorando para todos, ¿no? Evidentemente, o haciendo un gesto, preocupándote. Entonces, en ese momento, cuando el bebé tiene que nacer normal, tiene que nacer por el conducto que biológicamente está preparado para eso, si se hace una cesárea, vamos a poder distinguir si ha hecho trabajo de parto o no ha hecho trabajo de parto, las dichosas cesáreas programadas que hay ahora. Entonces, como no voy por el lado habitual, él va a sentir toda la vida, esa persona, que siempre va por un camino diferente, que lo han sacado de su camino, y siempre sentirá esa sensación, en donde al final todo el esfuerzo que haga no me va a servir para nada, porque al final va a venir alguien y me lo va a resolver. No sirve para nada lo que yo hago. Puede ser que se sienta siempre muy demorado, o puede ser que termine todo con un corte definitivo. Son esas personas que cortan y punto. Claro, ¿pero por qué? Porque le han hecho un corte para sacarlo, ¿no? Y así podemos ver las distintas maneras de nacer, que cada una va teniendo una impronta grabada en el inconsciente de la persona. Es decir, que queda marcado a fuego, digamos, esto es como un sello, digamos, que el nacimiento, la forma de nacer, si nacer por force, que ya es menos habitual, pero... Sí, pero también hay personas de nuestra edad que han nacido con force, entonces también vienen a la consulta y ahí tenés. Date cuenta que en cada parto se revive el parto propio de la madre, por lo tanto vamos repitiendo como se genera un botón, ¿no? Donde se alerta, donde el tema del abandono y del daño que puede ocasionar a otro. Claro. O sea, por un lado hay una separación, un abandono, tanto lo siente la madre como lo siente el bebé, date cuenta, son 9 meses que están ahí juntos, y por más que uno dice es el momento más feliz de la vida, todo lo que vos quieras, pero el inconsciente del bebé ya siente un abandono y además una culpa por ese dolor que está ocasionando. Entonces, cuando todas las memorias que hay de partos, las madres siempre decimos somos tóxicas, porque hasta en el parto se repiten las memorias que están grabadas. Pero ¿dónde están grabadas? Inconscientemente. Entonces todo eso el bebé lo siente, lo siente en ese momento, pero después lo va a revivir, siempre va a ir el inconsciente a buscarlo ahí. Por eso es tan importante. Si querés, pues en otro programa desarrollamos, ¿no es cierto? Porque ya no debe haber más tiempo. Nos queda un par de minutitos. Un minuto. Sí. Por eso ya sabía que hacerlo uno por uno, pero que es interesante para que en la próxima, habiendo hecho ya esta introducción, veamos las diferentes que hay, porque también está el parto de nalgas, el parto que sale transversal, después a ver si son gemelares, si nace antes, otros que nacen después, claro. Después también las vueltas de cordón, que también siempre hay mucho peligro y se corre peligro, entonces si eso se sobrevive, evidentemente hay una sensación de asfixia. Después eso se busca también en el árbol genealógico y vamos viendo cómo al final esta manera de nacer no es aleatoria. Viene a ser como tantas cosas que yo me río porque le digo que son planes maquiavélicos, ¿no? Porque al final, para poder venir a reparar a ese ancestro, ha tenido que nacer con doble vuelta de cordón, por ejemplo. Claro. Porque hay memorias de asfixias. No, hay memorias de asfixias, hay memorias de ahorcamientos, que viene a vivirlas. Y entonces después dice, y mira, y qué casualidad, y además nació así. Digo, no, casualidad ninguna. Está todo formado, yo que también lo voy
integrando con la numerología, tampoco es casual ese número que viene a transcurrir en la vida. Todo se arma. Todo está armado. Graciela, nos vemos en el próximo micro. Bueno, continuaremos con este tema. Este tema es muy interesante. Sí. Muy Gracias. bien. Gracias, que sea a todos.